Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. He estado observando algunos debates entre protestantes y romanistas con la espera de que se elevase el nivel de argumentación por parte del romanismo y se dejase de recurrir a las falacias argumentativas de siempre, que son infantiles, pueriles y que solo sirven para mantener entretenido y cautivo al propio rebaño, pero no sirven para hacerlos crecer espiritualmente. Mire, desde que Jesús estableció a Pedro como el jefe de su iglesia, hasta el día de hoy, con el Papa Francisco, han pasado 266 jefes de la iglesia. Y por eso le llamamos al máximo jefe de la iglesia Papa. ¿Por qué? Porque la palabra Papa son las iniciales de 4 palabras latinas. Primera P, Petri. Primera A, apostoli, de apóstol. Segunda P, potestatem, de autoridad. Segunda A, acipiens, de el que recibe. O sea que la palabra papa en español quiere decir el que recibe la autoridad del apóstol Pedro. Y en la iglesia han habido 266 hombres que han tenido aquella autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro. Y mire, yo les puedo demostrar en todos los años, desde el año 33 hasta el año 2023, quién es el jefe de la Iglesia Católica. Y cuando nosotros le pedimos al hermano que nos demuestre históricamente su iglesia, le queríamos decir que nos demuestre históricamente que su iglesia ha estado presente en todos los años, desde el año 33 hasta el año 2023. Y yo le aseguro una cosa, no lo podrá demostrar. Y por eso nosotros reconocemos, si la Iglesia Católica es la única que tiene conexión directa con Cristo, la Iglesia Católica entonces es la Iglesia de Cristo. Se alimentan a la ignorancia del pueblo con engaño, con el único fin de retenerlos dentro de la Iglesia Católica Romana. No solo engañan al pueblo, sino que se engañan a sí mismos, puesto que la luz de la verdad no puede ser ocultada por mucho tiempo. Tarde o temprano esas ovejas correrán hacia la luz, y sin hablar de las que serán presa de los lobos rapaces por no tener discernimiento. No se puede combatir la ignorancia del pueblo con engaño. Como dije en el video anterior, Jesucristo estableció su iglesia en Jerusalén. Desde allí envió a sus discípulos a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Lo leemos esto en Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice, vayan primero a Roma y de allí a todo el mundo. El que esté sujeto al obispo de Roma será salvo, mas el que no le obedezca será condenado. Pero al parecer ese es el evangelio que predica este sacerdote. Dijimos en los videos anteriores que desde Jerusalén se extendieron a todo el orbe y con el paso de los años la iglesia, así, con mayúscula, quedó conformada por 5 grandes patriarcados o sedes apostólicas. Una sola sede apostólica en Occidente, recordemos, Roma, y 4 sedes apostólicas en Oriente, que eran Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. De estos 5 patriarcados o pentarquía, los 2 patriarcas u obispos más importantes dijimos que eran el obispo de Roma y el de Constantinopla. ¿Por qué? Porque ambos obispos residían en capitales imperiales, la antigua Roma y la nueva Roma, esto es Constantinopla. En el año 381 se convoca por orden del emperador Teodosio, no por orden del Papa, sino por orden del emperador Teodosio, el segundo concilio ecuménico, el que se conoce como Concilio de Constantinopla. Y en ese concilio, en el canon 3, dice:
el obispo de Constantinopla debe tener rango de honor igual al del obispo de Roma, ya que dicha ciudad es la Nueva Roma. Concilio de Constantinopla, Canon III. Esto significó un duro golpe para las pretensiones del obispo de Roma. Leamos al historiador católico Giuseppe Alberigo. En efecto, la posición primacial de Roma es considerada como fruto de su papel de capital del imperio. Del mismo modo, la Nueva Roma tenía que gozar de los mismos privilegios, aunque en un segundo orden detrás de la antigua Roma, ya que también ella ha sido honrada con la presencia del emperador y del senado. Alberigo Giuseppe, Historia de los Concilios Ecuménicos, editorial Sígueme, en la página 93 y 94. ¿Se dan cuenta cómo en su origen la cuestión del primado del obispo de Roma y de la Iglesia de Roma se basaba en una cuestión política y no en una cuestión espiritual? El obispo de Roma, según los emperadores, tenía el primado por ser obispo de la capital del imperio. Esta dignidad se la había conferido Constantino, estableciendo que la dignidad de un obispo debía corresponderse con la dignidad de la ciudad en la cual era obispo. Así que el obispo de Roma, en tiempo de Constantino, por ser Roma la capital del imperio, este obispo tenía la máxima dignidad. Esto era un cargo, una atribución política, no tenía nada de espiritual. Así como más tarde se le conferiría al obispo de Constantinopla por parte del emperador Teodosio en el Canon III, en el Concilio de Constantinopla, como hemos visto en el año 381. Entonces, a partir de este Concilio de Constantinopla, la dignidad del obispo de Constantinopla se equipara, se iguala a la dignidad del obispo de Roma. Los dos tienen la misma autoridad. El Papa Dámaso, que fue papa entre los años 366 al 384, fue el primero en reclamar la preeminencia o primado de la Iglesia de Roma, basándose no ya en cuestiones políticas como vimos anteriormente, que las atribuciones de la dignidad y de la primacía del obispo de Roma había sido dado por Constantino por cuestiones políticas, como luego le fue dado al obispo de Constantinopla por Teodosio, también por cuestiones políticas, sino que ahora el Papa Dámaso en el siglo IV comienza a reclamar la primacía de la Iglesia de Roma por cuestiones espirituales. Vimos en el video anterior que el Papa Esteban, en época del obispo Cipriano de Cartago, había reclamado el primado de Pedro, aduciendo el texto: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahora el Papa Dámaso iba más allá, afirmando lo siguiente: aunque todas las iglesias esparcidas por el orbe son una cámara nupcial de Cristo, la Santa Iglesia Romana tiene preeminencia sobre las demás iglesias, no en virtud de acuerdo de sínodo alguno, sino por la palabra misma del Señor y Redentor en el Evangelio, que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ello se asocia la comunidad del bienaventurado apóstol San Pablo. De igual modo dedicaron la Iglesia de Roma al Señor Cristo y con su presencia y su venerable triunfo le dieron preeminencia sin par con respecto a todas las demás ciudades del mundo entero. Esto lo estoy tomando del libro Historia de los Papas de Friedrich Gontard, del tomo 1, en la página 169. Este también es un autor católico romano. Si han prestado atención a lo que hemos visto, según lo que afirma el Papa Dámaso, ahora esconden aquella prerrogativa que le había sido dada por los emperadores de primacía, de honor y de dignidad por una cuestión política, por ser la capital del Imperio Romano. Ahora dice que no, que la primacía y la dignidad del obispo de Roma está basada en aquellas palabras del Señor que le dijo a San Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Pero aparte de ello, porque también allí en Roma habían dado su vida, no solo Pedro, sino también el apóstol Pablo. Por lo cual, con este venerable triunfo de estos mártires, le dieron preeminencia sin par a la iglesia de Roma por sobre las demás iglesias. Ahora, la afirmación ya no se basaba en un dictamen político de los emperadores, sino en una excusa de cuestiones espirituales. Nosotros tenemos, decía Dámaso, la preeminencia espiritual, porque esto nos ha sido dado por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Pablo. Hasta entonces, hasta el siglo IV, no existía este argumento en la iglesia. Esto lo pone como énfasis, digamos, lo inventa el Papa Dámaso. Este decreto de Dámaso, reclamando no solo el primado de Pedro, sino el primado de Roma por sobre las demás iglesias, pertenece al supuesto sínodo de Roma del año 382. Y digo supuesto porque no hay datos fehacientes de la existencia de tal sínodo. Es más, el propio Dessinger afirma que los decretos damasianos son del siglo VI, 2 siglos después de que viviese el propio Dámaso. Leamos. Aunque el texto no sea auténtico, se piensa, no obstante, que sus enunciados fundamentales son damasianos. Se trata de documentos de época diferente, que fueron recopilados al principio del siglo VI por un clérigo en el norte de Italia o en el sur de Francia. Dessinger, Hünermann, Introducción a los numerales 178 y 350. El propio Dessinger afirma que los conocidos como decretos damasianos no son documentos originales o auténticos, sino recopilaciones que alguien hizo 2 siglos después. Ese es el problema cuando uno estudia la historia de la Iglesia Católica Romana, que se encontrará con un decreto gelasiano, un decreto damasiano, una donación de Constantino o un sínodo de Roma del 382, donde hay más de manipulación y falsedad histórica que de autenticidad. Ustedes escucharán o han escuchado ya a los apologistas romanistas repetir como un mantra que la Biblia que tenemos, los protestantes, nos la dio el mismo Papa Dámaso en el Sínodo de Roma del 382. Es una falsedad que no pueden demostrar históricamente. Si vemos a San Agustín, que vivió del 354 al 430, él responde a la duda que existía entonces sobre cómo saber cuáles libros considerar canónicos. Leamos a Agustín en su respuesta de la doctrina cristiana. En cuanto a las escrituras canónicas, sigue la autoridad de la mayoría de las iglesias católicas, entre las cuales sin duda se cuentan las que merecieron tener sillas apostólicas y recibir cartas de los apóstoles. El método que ha de observarse en el discernimiento de las escrituras canónicas es el siguiente: aquellas que se admiten por todas las iglesias católicas se antepongan a las que no se acepten en algunas. Entre las que algunas iglesias no admiten, se prefieren las que son aceptadas por las más y más graves iglesias, a las que únicamente lo son por las menos y de menor autoridad. Si fuese cierto que el Papa Dámaso decretó en el supuesto Sínodo de Roma del 382 cuáles libros debían conformar el canon, el mismo San Agustín, en vez de dar esta respuesta diciendo que se tenían que considerar como canónicas aquellas escrituras que eran aceptadas por la mayoría de las iglesias católicas, sobre todo aquellas que habían tenido sillas apostólicas, de las más grandes y más preeminentes, se tenía que tomar en cuenta cuáles aceptaban. No hubiera dado esta respuesta directamente, el mismo Agustín habría afirmado: sigan la autoridad del Papa Dámaso en el Sínodo de Roma. Cuando le preguntaran ¿y cuáles son las escrituras que debemos considerar como canónicas?, le hubiera dicho pues la que dijo el Papa Dámaso. Sin embargo, no dice esto, por lo cual es una gran falsedad el afirmar que fue el Papa Dámaso quien nos dio la Biblia. Vimos entonces que a partir del siglo IV la Iglesia de Roma y los papas comienzan a reclamar primacía de jurisdicción sobre la Iglesia universal.
Con el transcurrir del tiempo, el Papa no se conformará con reclamar para sí el título de vicario de Pedro, sino que pasará a autoproclamarse como vicario de Cristo. Esto fue progresivo. Comienza reclamando el título de vicario de Pedro y luego con el tiempo terminan reclamando el título de vicario de Cristo. Pero ¿cómo reaccionó a esta pretensión del Papa el resto de la Iglesia? Vamos a leer lo que dice el protopresbítero Michael Pomazansky en su Teología Dogmática Ortodoxa de la Holy Trinity Orthodox Mission. Dice: la Iglesia Ortodoxa de Cristo se rehúsa a reconocer otra cabeza de la Iglesia en la forma de un vicario de Cristo en la tierra, un título dado en la Iglesia Católica Romana al obispo de Roma. Tal título no corresponde ni a la palabra de Dios ni a la conciencia universal y tradición de la Iglesia. Él corta a la Iglesia en la tierra de la inmediata unión con la Iglesia celestial. Un vicario es indicado en la ausencia del representado, pero Cristo está invisiblemente presente en su Iglesia siempre. El rechazo de parte de la antigua Iglesia de un obispo de Roma como cabeza de la Iglesia y vicario de Cristo en la tierra es explícita en los escritos de aquellos que fueron activos en los concilios ecuménicos. Es muy claro este protopresbítero de la Iglesia Ortodoxa cuando dice que ellos rechazan, que la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Oriente siempre rechazó esta pretensión del Papa de Roma, porque dicha pretensión de ser vicario de Cristo en la tierra no corresponde ni a la palabra de Dios ni a la tradición universal de la Iglesia. Este progresivo aumento de la ambición papal que recién estuvimos viendo con Dámaso, tendrá su máxima expresión en la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII. Dice así: ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Papa Bonifacio VIII, el 18 de noviembre de 1302. Para el siglo XIV, quien no se sometía al Papa no podía salvarse. Recordemos que hasta el año 1054 había una sola iglesia llamada católica, que estaba conformada por la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. La ambición del Papa llevó al colapso de la cristiandad, provocando el gran cisma de Oriente en el año 1054. La cláusula Filioque sobre la procedencia del Espíritu Santo fue solo la gota que rebalsó el vaso, no fue la causa del cisma. La verdadera causa del cisma de Oriente fue la desmedida ambición papal. Desde la bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII en el año 1302, para los romanistas no existe salvación ni iglesia fuera de la Iglesia de Roma. Ellos no pueden concebir que exista un cristianismo activo que no esté sujeto al Papa, pero esta creencia, como vimos mediante la historia de la Iglesia, no tiene ningún fundamento, ni bíblico ni histórico. Los apologistas romanistas se olvidan que Roma era solo uno de los 5 grandes patriarcados que gobernaban la cristiandad, y que en la Iglesia primitiva nadie tenía una primacía de jurisdicción o de gobierno por sobre los demás. Ignoran los apologistas católicos romanos o pretenden ignorar que la Iglesia de Roma es solo una iglesia y no la iglesia. La Iglesia de Roma y el obispo de Roma solo son una parte de la cristiandad y no el todo. Me pregunta un romanista: ¿y dónde estaban tus pastores en el siglo I? Yo le respondo: en el mismo lugar que estaban los tuyos, papanatas. Leamos Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa.
y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad que allí, en esa mesa, estaban los 11 discípulos, apóstoles? ¿Verdad que allí no había ningún obispo de Roma? Allí estaban los apóstoles, a los cuales el Señor envió a predicar el Evangelio a todo el mundo, y esa predicación llegó hasta nosotros hoy. Allí estaban nuestros pastores, donde estaban los apóstoles. Los romanistas se piensan que nosotros, los protestantes y evangélicos, nacimos de un huevo Kinder, pero no, tenemos la misma raíz que ustedes, católicos romanos, aunque a vosotros no os guste. Mis abuelos paternos, por ser libaneses cristianos, eran ortodoxos. Mis abuelos maternos, por ser italianos, eran católicos o romanos, así que a mí el evangelio me vino de todas partes. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica Romana, allí hice la primera comunión y la confirmación, pero ahora pertenezco a la Iglesia Evangélica. No me salí de la Iglesia, sino de una Iglesia. Salí del romanismo para pasarme al evangelicalismo, y los dos son solo una parte de la Iglesia, y no el todo. Si los católicos romanos siguen pensando como Bonifacio VIII que quien no se somete al Papa no puede salvarse, entonces tienen un trauma histórico. Se siguen golpeando la cabeza contra las evidencias históricas que los desmiente. Por allí anda el padre Javier Olivera Rabasi afirmando que los templos romanistas son como un restaurante de lujo comparados con los templos protestantes, que estos se parecen más a un McDonald's. Yo le preguntaría al padre Rabasi si leyó el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si es así, que me diga si la iglesia primitiva se reunía en restaurantes de lujo o las congregaciones primitivas eran más parecidas a nuestros changarros, así como les gusta a ellos llamar a nuestras congregaciones evangélicas. Que sea sincero por una vez en su vida. Los cultos de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la historia primitiva, nos da cuenta de que ellos se parecían más a nuestros cultos que a los de los católicos romanos hoy en día. Los cultos de la iglesia primitiva se realizaban en casas de familia, en lugares prestados, en talleres y hasta en cementerios. Los romanistas tienen que entender que nosotros no queremos imitarlos a ellos, sino la iglesia primitiva. Que se quede Rabasi con su basílica de Luján, donde ya no se predica el evangelio. No envidiamos sus grandes templos llenos de arte e imágenes, pero vacíos de personas. Los católicos romanos nos dicen: ustedes no tienen imágenes en sus templos. No, la verdad es que no tenemos lugar para ponerlas. Tendríamos que sacar personas para poner estatuas, y preferimos tener nuestros templos llenos de personas y no de imágenes. Hacednos el favor y tenedlas vosotros a las imágenes, que os sobra lugar en vuestros templos. Yo no soy iconoclasta, no tengo nada en contra de las imágenes como expresión de arte cristiano, pero preferimos tener nuestros templos llenos de personas que cantan las maravillas de Dios que tenerlos llenos de imágenes mudas que, como decía Tertuliano, solo sirven para juntar arañas y ratones. Escúchame bien, entonces los españoles, ¿de quién recibieron la fe? De San Pablo. ¿Y cuando los españoles vinieron a América? En el año 1491, ¿de qué iglesia eran los españoles? Eran católicos. ¿Y de dónde heredaron los españoles la fe? De San Pablo. Y si los españoles eran católicos, ¿qué fe traía entonces San Pablo? La fe de la iglesia católica. ¡Sorpresa! Para el año 1491 no existía ninguna agrupación evangélica. Porque durante 1500 años solo existió la iglesia católica. ¿Hasta dónde aparece el primer hombre que se separa de la iglesia y que da origen a la reforma protestante? Hasta el año 1516 con Martín Lutero. Cuando los españoles vinieron a América, no existía ninguna secta. Solo existía la iglesia
católica. Y por eso la historia nos confirma que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y mire, recordemos que en el 1492, bueno, cuando se produce el descubrimiento de América, la corona de España, ¿quiénes estaban allí? Estaban los reyes católicos. Estaba la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Con este matrimonio de ambos reyes se unen el reino de Castilla y el reino de Aragón, pero no se fusionan. Los reyes católicos tienen un hijo varón, un primogénito, pero que muere. Entonces les queda dos hijas. Una es Catalina de Aragón, que ustedes recuerdan que se casó con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Como no le pudo dar un hijo varón, entonces Enrique VIII quiere divorciarse para casarse con Ana Bolena. El Papa no se lo permite, entonces Enrique VIII rompe con Roma, establece o funda lo que sería la Iglesia Anglicana y él se autonombra como cabeza de la Iglesia Anglicana para poder divorciarse y casarse con su amante Ana Bolena. Bueno, Catalina de Aragón, entonces, dijimos, era hija de los reyes católicos. La otra hija de los reyes católicos era Juana, la que en su Facebook decía Juana la Crazy, Juana la loca. Así pasó a la posteridad. No se sabe bien si estaba loca o fue una cuestión manipulación política. La cuestión es que muere la reina Isabel de Castilla en el 1505, que era su esposo Fernando, pero claro, el reino de Castilla no podía pasar a Fernando porque eran independientes. Debía pasar directamente el reino de Castilla a su hija Juana, conocida como Juana la Loca. Al estar imposibilitada, no quieren traspasarle el reino a ella, entonces nombran un regente mientras tanto que es el cardenal Cisneros. Juana la Loca tenía un hijo. Ese hijo era el príncipe Carlos. Entonces el reino de Castilla le pasa a Carlos, conocido como Carlos I de España, Carlos V de Alemania, porque este Carlos también era nieto de Maximiliano de Austria, por lo cual heredaba también, tenía derecho al imperio alemán de Sajonia. Así que confluyen en este príncipe Carlos todos los reinos. Luego muere también su abuelo Fernando el Católico y el reino de Aragón también le pasa a él. En total, todos los reinos quedan en manos de Carlos V, emperador. ¿Quién es este Carlos V? Bueno, es el emperador al cual se enfrenta Lutero en la Dieta de Worms, donde expone su doctrina, sus creencias, sus enseñanzas Lutero, y que se niega a retractarse. El emperador no hablaba bien el alemán, no hablaba bien el español, porque él no se había criado en España, ni se había criado en Alemania, y le tuvieron que traducir lo que hablaba Lutero. No sabemos si lo tradujeron bien. La cuestión es que él, aferrándose a la tradición, era muy aferrado a la tradición. Él decía, yo soy emperador por la tradición, porque soy hijo y nieto de emperadores y reyes, por lo cual no se puede romper la tradición. Y en cuanto al catolicismo, es igual, no se puede romper la tradición que les llegó hasta sus días. Entonces, bueno, luego pasa lo que pasa, se dividen los reinos entre los príncipes protestantes, los príncipes católicos. Es en la época de Carlos V cuando se promueve y se enfatiza más la evangelización en América. La América que fue descubierta obviamente y colonizada por los españoles. ¿Qué pasaba con esto? Carlos V era un emperador ultracatólico. Luego, él, cuando ve que no puede mantener la unidad
religiosa de Europa, él se desanima mucho, termina abdicando al trono, se retira a un monasterio, el monasterio de Yuste, y cede el reinado a su hijo Felipe II. También Felipe II se casará con una princesa de Portugal. Bueno, el más grande y vasto imperio lo tendrá el reino de España, todos estos grandes territorios tanto de Europa como de América. Así que todo lo que salía desde España hacia América pasaba por el control del emperador. Nada venía sin el control del emperador. Indudablemente, tanto Carlos V como su hijo Felipe II estaban en contra del protestantismo, así que ni pensar ni hablar de que iba a venir algún misionero protestante en los barcos que venían a América, que solamente venían con el monopolio de España. No olvidemos que la evangelización era organizada por los reyes de España. Tanto fue organizada por los reyes católicos, luego por su hijo Carlos V y luego por el nieto que sería Felipe II. Así que impensable que viniese algún misionero que fuese protestante, porque estaba prohibido y era perseguido en España tanto por Carlos V como por su hijo Felipe II. El protestantismo era perseguido. Les voy a leer lo que en el testamento de Carlos V deja a su hijo, el rey Felipe II, y le dice así. Esto lo tomo del libro Historia de la Iglesia en España, dirigida por el sacerdote Ricardo García Villoslada, en el tomo 3, segundo, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Dice así en la página 32. Testamento de Carlos V, su hijo. Le ruego y encargo con toda instancia y vehemencia que puedo y debo, y mando, como padre que tanto lo quiero, que los herejes sean oprimidos y castigados con toda la demostración y rigor, sin excepción de persona alguna. Favorezca y mande favorecer al santo oficio de la Inquisición por los muchos y grandes daños que por ella se quitan y castigan, como por mi testamento se lo dejo encargado. Bueno, aquí estamos viendo cómo Carlos V, que había perseguido a los protestantes, que había impedido que el protestantismo entrara en España, también mandaba en el testamento a su hijo que persiguiese y oprimiese y castigase a lo que ellos llamaban hereje, y que le diera toda la libertad al santo oficio de la Inquisición para perseguir y castigar a los herejes. Es decir, hay que conocer un poco de la historia antes de hablar cualquier tontería, decir que dónde estaban los pastores cuando venían los franciscanos, los dominicos y luego los jesuitas que vinieron a la evangelización de América. Obviamente venían en la flota española, y la flota española todo pasaba bajo el control del emperador. El emperador perseguía, castigaba y condenaba a todo lo que oliese a luteranismo o a protestantismo, así que era imposible que viniese la evangelización por ese lado. Obviamente cuando los holandeses, los ingleses, los franceses comienzan también la colonización, conquista de América, por allí entra el evangelio por medio de los misioneros evangélicos o los misioneros protestantes. Entonces vemos cómo los apologetas romanistas manipulan siempre anacrónicamente la historia, ¿no? Diciendo dónde estaban ustedes cuando Cristo fundó su iglesia, dónde estaban sus pastores cuando se evangelizó América. Bueno, la historia no tengamos miedo de estudiarla porque siempre se les volverá en contra a los mismos católicos romanos. Recapitulando entonces, podemos afirmar que la Iglesia cristiana fue en sus comienzos un movimiento que se expandió por todo el mundo predicando el Evangelio, que no estaba obsesionada con un sistema piramidal jerárquico, con tener una cabeza visible, porque la cabeza de la Iglesia es Jesucristo, que está siempre presente allí donde fuese cada uno de ellos predicando el Evangelio hasta el fin del mundo.
no estaba obsesionada la Iglesia, al contrario de lo que estaba obsesionada una parte de la Iglesia, que era Roma, por gobernar sobre toda la cristiandad. La sede apostólica de Roma comenzó a partir del siglo IV a enfatizar esta superioridad jerárquica, este gobierno, este primado, que más que todo sería una supremacía lo que reclamaba la sede de Roma sobre el resto de la Iglesia. El resto de la Iglesia, los demás patriarcados que rechazan esta obsesión del obispo de Roma. Esta situación durará hasta el año 1054, cuando ya se torna insostenible y la Iglesia, que hasta entonces era una, se rompe, se divide a causa de esta obsesión, repito, del obispo de Roma por gobernar despóticamente, tiránicamente a toda la cristiandad, sometiendo a todos los demás obispos bajo su gobierno unipersonal. Los demás obispos de la cristiandad, representados por los otros 4 grandes patriarcados de Oriente, se niegan a esto. Como consecuencia se produce el gran cisma de Oriente. A partir del siglo XI queda constituida la Iglesia Católica Romana y queda constituida la Iglesia Católica Ortodoxa. Ya el Evangelio había corrido por el mundo conocido. Entonces, nuestras raíces se extienden hacia esa única iglesia, que ni siquiera allí pueden los romanistas pretender una exclusividad, porque la iglesia, como vimos, estaba conformada por todos los patriarcados en igualdad de condiciones, por todos los obispos en igualdad de condiciones. Si había alguna preeminencia era por cuestiones políticas, porque así lo habían determinado los emperadores, pero no había ninguna cuestión espiritual por la cual el obispo de Roma podría ser de alguna manera superior al resto. Esto comienza luego, con el tiempo, con los siglos, a ser reclamado por los obispos de Roma, que hacen a un lado lo que marca la historia, que esa primacía era de cuestión o de carácter político, y ellos la disfrazan de carácter espiritual para poder reclamarla. Es rechazada esta pretensión, se produce la división. Nosotros tenemos nuestras raíces en esa iglesia primitiva. Nosotros no nacimos de huevo quinter, nosotros recibimos el Evangelio, que se remonta hasta esa época. Salimos también de la Iglesia Católica Romana, es imposible negarla. Nosotros somos occidentales, la única sede patriarcal de Occidente, dijimos, es Roma. Así que, por más que les duele, nosotros hemos salido también de la Iglesia Católica Romana, porque no estamos de acuerdo con someternos a estas disposiciones, a estas locuras que salen de Roma o que salen del Vaticano. Así que hemos respondido que nuestros movimientos, nuestras iglesias, nuestras congregaciones también se remontan en origen a la única iglesia de Jesucristo, porque tenemos el mismo evangelio que predicaron los apóstoles, y que nuestras congregaciones, nuestros cultos, más se parecen a la iglesia y a los cultos de la iglesia primitiva que lo que se parecen hoy los cultos de los católicos romanos. Así que no tenemos nada que avergonzarnos de nuestro origen, porque la historia y la Biblia nos respaldan. Bueno, amigos, esto ha sido todo en este viaje por la historia de la iglesia. Si te ha gustado este vídeo, le puedes dar tu like y de esa manera apoyarnos para seguir creciendo, y también suscríbete al canal para no perderte las novedades y los nuevos vídeos que iremos subiendo. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo viaje por la historia de la iglesia.